Cuando era testigo, siempre había un tema, por sobre todos los temas de siendo testigo, que me inquietaba. Me daba miedo, no me dejaba dormir de noche y lo tenía todo el tiempo en la cabeza. Todo el tiempo en la cabeza. Y este tema es la gran tribulación. Cómo los tipos de discursos que daban, cómo ellos lo enfocaban y las experiencias que ponían en las revistas, que eran la Atalaya y Despertar. Por ejemplo, pero primero esta situación. ¿Ellos siguen hablando de esto hoy por hoy, año 2025? ¿Siguen hablando de esto? Les voy a mostrar un video para que escuchen una frasecita de lo que ellos decían el día jueves. O sea, hoy es domingo, el jueves pasado. 3-4 días. Nada más. Escuchen. Muchas veces se imprimían por las noches, porque en los países comunistas tenían que trabajar en una fábrica u otro lugar durante el día. Eso mostraba el gran espíritu de abnegación que tenían. Sacrificaban mucho de su vida familiar para imprimir el alimento espiritual durante las noches. Algunos de ellos. Bueno, ahí es un fragmento chiquitito que yo puse. Lo pasaron este jueves que pasó. Hoy es creo que 3 de agosto. Estamos ahí en estas fechas. Por las dudas cuando alguien mire el video, que no sea hoy. Entonces, siguen hablando. Y lo que podemos observar de ese video está hablando de una proscripción que pueden llegar a tener los testigos de Jehová. Y entonces, bueno, la música que ponen, o sea, es todo un conjunto de cosas que ellos ponen y hacen para que llegue al que está escuchando de la manera que tiene que llegar, que es una especie de poner miedo indirecto en la gente. Y bueno, en este caso hablando de la proscripción y luego hablando de la gran tribulación, ¿no? Como ellos la denominan, ¿qué sería para ellos la gran tribulación? Pero primero lo que quiero decir es que era tanta la obsesión que yo tenía con esto. No sé si a algunos les debe pasar o les pasó en su momento cuando fueron testigos. Era tanta la amargura que me causaba todo esto y el miedo, que yo recuerdo que era chiquita, que uno a los 13 años, uno no tiene que vivir con miedo a los 13 años, la verdad que no, y en aquel entonces se hacían como reuniones sociales, porque los testigos de Jehová no tenían las salidas habituales que tiene la gente, digamos, del mundo, entre comillas, entonces eran reuniones sociales entre jóvenes que se juntaban en una casa y por ahí podían bailar y podían hacer juegos y etcétera, o sea, tengo videos hablando de eso, pero bueno, nada, mejor. Y entonces, bueno, ahí iba a estar, yo tenía 13 años y ahí estaba, digamos, un nene, bueno, hoy por hoy, yo puedo decirlo así porque soy una persona mayor. Entonces había un nene que tenía 14 años que nos íbamos a ver ahí y estábamos re contentos, íbamos a ir a esa reunión social y qué sé yo. Entonces, estábamos sentados juntos. Y escuche, o sea, yo ahora me pongo a pensar la magnitud de cómo ellos te comen el cerebro. Y en vez de estar uno, o sea, yo en este caso, concentrada de que, estoy en una reunión social, que voy a bailar, que va a estar el nene que me gusta y bla, bla, estábamos hablando y en un momento le pregunté, ¿le tenés miedo a la gran tribulación? O sea, a ese nivel, ese es el nivel que se maneja de por lo menos a mí, yo creo que a muchos les habrá pasado, de estar obsesionado con algo que no sabes cuándo viene y de qué manera va a ser, porque ellos te dicen, una tribulación como nunca jamás hubo en el mundo, ni volverá a suceder. Y yo pensaba, ¿qué me importa que no vuelva a suceder? Es ¿por qué la tengo que vivir yo? ¿Por qué tengo que vivir yo esa gran tribulación? Y después otro caso que voy a mencionar así como rapidito, me acuerdo una vez, bueno, no podía dormir, y la única literatura que había en mi casa era las Atalaya y la Despertar. Y no había otra cosa para hacer. Y yo no me podía dormir. Entonces yo dije, bueno, me levanté, me fui a la cocina, yo viviendo chiquita, o sea, adolescente, viviendo con papá, mamá.
y agarró una revista, y la revista contaba la experiencia de una persona que había estado en un campo de concentración, que había sido fiel a Jehová y que supuestamente eso nos daba el ánimo a todos de saber que todos podíamos pasar por una prueba así. La prueba se trataba de que ella estaba ahí y eran las 2, 3 de la mañana, el campo de concentración estaba todo en silencio, pero se escuchaban los gritos, escuchen, y lo dice la revista, y si alguno me lo va a porfiar, voy a buscar esa revista, y decía que algunos se escuchaban los gritos desgarradores de la gente que estaban torturando. Finalmente, bla, bla, lo resumo, esta hermana salió de ahí, bueno, obviamente pasándola mal, pero sobrevivió y pudo contar la experiencia y fue fiel a Jehová. Y decían, qué alentador que es para nosotros que hayan pasado la prueba, porque significa que esta persona que la pasó tan mal lo superó, cualquiera lo puede superar. Ok, yo termino la revista, mi papá se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar y yo le revolví la revista por la cabeza, básicamente, y le dije, ¿esto es alentador? ¿Pero qué leíste, Vani? Me dice, ¿esto es alentador? ¿Esto anima? ¿Esto es animador? O sea, y bueno, y se produjo toda una serie de conversación con mi papá que siempre me terminaba convenciendo, ¿no? Y me explicaba el lado bueno. Pero para mí me parecía horror. Yo estaba horrorizada con lo que había leído, estaba horrorizada y eso cada vez me torturaba más y no me dejaba dormir en paz y esas cosas y cada vez que salía un tema así dentro de la congregación o en las asambleas yo me ponía mal. Bueno, entonces, hoy por hoy ya acabo de mostrar que lo siguen mencionando porque es una manera indirecta de hacerte tener miedo y de el miedo hace que uno no haga determinadas cosas o haga determinadas cosas. Por ejemplo, obedecerlos a ellos, porque en la interpretación bíblica que ellos le dan a la gran tribulación me lo anoté para no irme del tema, porque ellos los describen como un evento físico, aterrador físico, guerras, desastres naturales, hambres, castigos divinos, todo para separar a los justos de los malos. En visión general, tiene que ver con un control, porque te hace sentir que podés ser salvado si perteneces a ese grupo. Y después vamos a encontrar a esos testigos, ay no, pero yo tengo la conciencia tranquila, eso no va a pasar. De todas maneras, te decían que tenías que ser probado tu fe y tu fe podía ser probada de miles maneras, incluso lo que se vivió en los campos de concentración. Así que no es algo que no le pase desapercibido a cualquier persona, porque a quien le gusta saber que va a ser torturado, que no sabe si te toca o no. Ay, qué linda incertidumbre, ay, es buenísimo, pero bueno, la finalidad de cómo ellos lo enseñan, como ellos lo interpretan, es así, pero puede prácticamente interpretarse de otra manera. Y yo, acá va mi opinión personal y cada uno puede opinar lo que más o menos piense o siente. Yo creo que la Biblia sí tiene un costado metafísico que es muy interesante. ¿Y por qué no tomarlo como esa gran tribulación, como algo, como un desplome de nuestras creencias, un desplome de nuestro antiguo yo, de lo que éramos? Y obviamente un renacer de lo que realmente ahora somos con convicción consciente de lo que somos. Entonces, obviamente eso va a traer una tribulación interna en nosotros que nos va a hacer cambiar y modificar muchas cosas que vamos a estar incómodos, frustrados, no sé, hasta salir de ese momento. Entonces, la gran tribulación quizás no sea el fin del mundo, sino sea el fin de tu viejo mundo. Y eso puede ser lo mejor que te pueda pasar. En este caso, yo hoy lo interpreto así y hoy lo viví así y lo vivo así como lo mejor que me pasó en la vida, siendo que antes hasta soñaba con el miedo que ellos te hacían tener a través de sus discursos, videos y cosas semejantes. Y la verdad es que no. A través del miedo ellos te quieren dominar, pero uno, si realmente ve el lado metafísico de las cosas, salís adelante y te encontrás con vos y haces de tu vida algo maravilloso sin miedo.